Mira aquí, este es Maryland, un estado donde se capturan grandes cantidades de cangrejos. Pero eso no es todo. Cerca está Maine, y al otro lado de la costa, Alaska. En resumen, se capturan en muchos lugares. Allí observan a estos animales, los protegen y los odian. Y para que comprendas la magnitud de este odio, te diré lo siguiente. Para los próximos años, Estados Unidos ha aprobado un programa de $12 millones con un único objetivo: matar a todos los cangrejos verdes. En algunos lugares incluso se ofrece una recompensa por cada cangrejo capturado, vivo o muerto. Pero espera, ¿gastar tanto dinero en matar a los que normalmente se protegen? ¿En Estados Unidos todo va según lo previsto? Resulta que sí, hoy en día es la norma. Mira, estos cangrejos son buenos, a todos les gustan, pero odian y se deshacen por todos los medios de estos otros. ¿Notas la diferencia? Son especies diferentes, y este tipo de color verde es un verdadero problema para Estados Unidos. Entre 2021 y 2023, el estado de Washington y sus socios capturaron y mataron más de 400.000 cangrejos verdes. Columbia Británica, aunque ya es Canadá, no se queda atrás. La gente captura cientos de cangrejos verdes al día. La situación es tan grave que en este momento se está llevando a cabo una caza agresiva de cangrejos en todo el planeta. Pero por alguna razón, Estados Unidos es el más afectado. Hoy descubrirás por qué la gente mata obstinadamente a estos animales y por qué Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad en esta guerra del cangrejo. Comencemos con una pregunta obvia. Si en muchos estados existe toda una industria dedicada a la pesca del cangrejo, ¿por qué la gente no pide ayuda a los expertos para combatir la invasión de los cangrejos verdes? Porque los expertos simplemente se encogerán de hombros y dirán que no saben cómo ayudar. Los verdes no son de aquí. Y sabes, es cierto, nunca han estado en Maryland, Maine ni Washington. De hecho, este cangrejo no es autóctono de ninguno de estos estados. Entonces, ¿cuál es el origen de estos chicos verdes? No hay un país concreto, pero son europeos y un poco africanos. Su patria es el Atlántico nororiental, las costas de Europa. El cangrejo verde ha vivido durante siglos en las costas de Gran Bretaña, Escandinavia, Francia y Portugal, en aguas frías y templadas. Para Europa es un cangrejo absolutamente propio, parte del ecosistema costero habitual, sin ningún tipo de exotismo. Pero hay un problema. No saben correr por el fondo marino grandes distancias. Entonces, ¿cómo llegaron a Estados Unidos? La respuesta es sencilla: el comercio y el transporte marítimo de mercancías. En el siglo XIX, los barcos navegaban de Europa a Norteamérica y viceversa, y los cangrejos saben colarse en los barcos. El agua de lastre que se descarga en un puerto se recoge en otro. En definitiva, fue un traslado discreto, puramente espía. La primera aparición registrada se remonta a 1817. El cangrejo verde apareció en el estado de Massachusetts. Más tarde, estas llegadas se repitieron. Los barcos continuaron trayendo larvas y cangrejos jóvenes, y cada vez aumentaban las posibilidades de que la especie se estableciera. Sin embargo, nadie intentó detener el proceso. En el siglo XIX, simplemente no se pensaba en las especies invasoras. Es una lástima, porque todo empeoró mucho. Los cangrejos verdes se establecieron en la costa noreste de Estados Unidos, desde Nueva Inglaterra y más allá a lo largo del Atlántico. Avanzaban lenta pero seguramente, colonizando bahías, desembocaduras de ríos y marismas costeras. La segunda gran ola de propagación comenzó ya en el siglo XX, con el crecimiento de la navegación mundial. De la misma manera, a través del agua de lastre, el cangrejo verde llegó a la costa oeste de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy en día, el cangrejo verde se encuentra en ambas costas de Estados Unidos. Espera, ¿y qué hay de Alaska? En 2022, el viajero verde fue descubierto allí también. Así que la conquista de Estados Unidos ya está casi completa. Y eso es una muy mala noticia, porque el cangrejo verde es una auténtica pesadilla para todos los lugares de Norteamérica a los que ha llegado. Ahora entenderás de qué se trata. El cangrejo verde resultó ser un depredador muy activo, capaz de devorar tanto moluscos como otros seres vivos. En general, le da igual lo que coma. Lo importante es que la comida sea más pequeña que él. ¿Qué tan dañino es esto? Oh, muchísimo. En el sur de Maine, los investigadores llevaron a cabo experimentos de campo a gran escala y descubrieron algo terrible. En presencia de cangrejos verdes, menos del 0,01% de estos moluscos jóvenes sobreviven hasta el año siguiente, simplemente porque los cangrejos se lo comen todo. ¿Y sabes qué más es muy importante aquí? La captura de moluscos en Maine siempre ha sido una gran industria. Sin embargo, en 2017, la gente se sorprendió. Se capturaron menos moluscos que en 1930. Y este problema se observa en todos los estados donde ha aparecido el cangrejo verde. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, en muchos lugares han comenzado a crear incubadoras y programas de recuperación de moluscos, porque ellos solos no pueden hacer frente al problema. Pero a los cangrejos les va bien, están bien alimentados. Y eso es solo una parte del daño. Mira,
Son praderas submarinas donde muchos animales diferentes se esconden de los depredadores, se alimentan y simplemente viven. Alguna vez fue un lugar que literalmente bullía de vida. Y ahora solo hay arena desnuda o lodo viscoso. Los peces jóvenes ya no tienen dónde esconderse, los moluscos se quedan sin refugio y todo este pequeño mundo comienza a desmoronarse. La situación es tan grave que en Maine y Massachusetts, los investigadores han registrado una disminución de la densidad de las praderas submarinas de entre el 50% y el 80%. ¿Y adivina qué? Sí, había un montón de cangrejos verdes. Es decir, se comieron literalmente casi toda la vegetación submarina. Pero espera, el cangrejo es pequeño. ¿Cómo lo ha conseguido esta especie? El caso es que el cangrejo verde no se limita a arrastrarse por el fondo y devorar todo a su paso. Es como una pequeña excavadora. Excava la arena y el lodo, desentierra moluscos y de paso remueve todo lo que hay a su alrededor. Las raíces de la hierba se dañan, los brotes jóvenes no tienen tiempo de afianzarse y los prados comienzan a clarearse. Primero aparecen calvas, luego agujeros y finalmente el vacío. Y aquí hay un momento inesperado. No solo los moluscos y toda esta pequeña fauna costera sufren a causa de los cangrejos verdes, sino también el salmón. Sí, el salmón. Suena extraño, ¿verdad? El salmón es un pez enorme, y si el cangrejo verde realmente cazara a estos gigantes, sería un auténtico horror para toda América del Norte. Y en general, ¿cómo puede un cangrejo dañar el salmón? Ataca el punto más vulnerable. En muchas zonas de Estados Unidos, especialmente en el noroeste del Pacífico, los salmones jóvenes pasan parte de su vida temprana en estuarios y praderas submarinas antes de adentrarse en el océano. Es su hogar temporal. Aquí pueden esconderse de los depredadores. Aquí hay comida y aquí es donde experimentan la difícil transición del agua dulce al agua salada. Sin estas praderas, el salmón queda literalmente al descubierto. ¿Qué opinan los cangrejos verdes al respecto? No opinan, simplemente desayunan plantas submarinas. Como resultado, los salmones jóvenes pierden su hogar y se van a otro lugar. Y allí vuelven a encontrarse con el cangrejo verde que acaba de comer. Se produce un juego de persecución sin fin. Y es precisamente de esto de lo que se habla ahora con gran tristeza. Las poblaciones de salmón están en peligro y es evidente que hay que hacer algo con estos bichos verdes. ¿Cuál es el resultado? Si alguna vez te has preguntado ¿por qué no se comen simplemente las especies invasoras? En Estados Unidos tienen la respuesta. Se comen. Por ejemplo, en un restaurante los utilizan en lugar de la hamburguesa. Este tipo de comida rápida con marisco es una solución parcial a la invasión en los Estados Unidos. Pero hay un problema. El cangrejo verde es pequeño. Tienen muy poca carne. En resumen, no es el tipo de cangrejo que se puede cocinar entero y presentar de forma atractiva. Por eso, casi nunca se vende como cangrejo completo en el plato. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? Se utiliza para hacer carne picada de cangrejo. Los cangrejos se muelen enteros, incluyendo el caparazón, y luego la masa se pasa por filtros. El resultado es una pasta que se añade a las croquetas de pescado y a veces a platos asiáticos. En Maine y Massachusetts se han puesto en marcha proyectos de este tipo bajo el lema «Come lo invasivo, salva el ecosistema». Suena bien, ¿verdad? Y sabes, estas no son las opciones más originales, porque con los cangrejos se hace whisky. Espera, ¿cómo es eso? En New Hampshire, una pequeña destilería ha desarrollado un whisky llamado Crab Trapper, al que se le añade el sabor y el aroma de los cangrejos verdes. Allí se recogen miles de cangrejos invasores, se limpian y se hierven para obtener un caldo de cangrejo, que luego se mezcla con especias y se destila junto con el bourbon base, Fuji. No suena muy apetecible, pero ¿qué opina la gente? Los creadores dicen que la bebida tiene un perfil marino, ligeramente salado y especiado. En resumen, hay que probarlo al menos una vez en la vida. ¿Pero hay algún uso más útil? Al fin y al cabo, son los destructores de la vegetación de las aguas estadounidenses. ¿Es posible utilizarlos para algo más que para comer? Sí. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿qué te parece la idea de utilizar a quien perjudica la pesca de langostas para pescar langostas? Sí, es extraño, pero es un hecho. Los cangrejos verdes se capturan y se utilizan como cebo para langostas y otras especies comerciales. Y aquí es donde entra en juego la ciencia. El caparazón del cangrejo verde no es solo una cubierta dura, sino una verdadera fuente de quitina. Y la quitina es algo valioso. Es una sustancia natural con la que se pueden fabricar polímeros biodegradables. Es decir, no es plástico que permanecerá en el vertedero durante 100 años, sino materiales que simplemente desaparecen con el tiempo. Así que, estos caparazones de cangrejo ya se consideran una alternativa a los plásticos convencionales, como aditivo en compuestos, recubrimientos y diversos materiales técnicos. El resultado es el siguiente. El parásito va a parar tanto a la mesa como al laboratorio. Además, los cangrejos verdes contienen calcio. ¿Qué significa esto? Que son ideales para la agricultura y la jardinería. Se transforman en abono y se añaden al suelo, donde son un excelente aditivo que mejora su estructura y nutrientes.
Todo esto es maravilloso, pero seamos sinceros. La tarea más importante en Estados Unidos en este momento es reducir de alguna manera la cantidad de estos bichos verdes y no utilizarlos de forma útil. ¿Qué se está haciendo en el país para lograrlo? Bueno, dado que en Estados Unidos el cangrejo verde es una amenaza grave, el enfoque es tan serio que a nivel federal se ha creado un plan nacional específico para el control del cangrejo verde. Y sí, se han destinado millones de dólares a este fin. ¿Qué se va a hacer? La idea es simple y estricta. Si se detecta un cangrejo, hay que reaccionar rápidamente para evitar que se establezca. En resumen, se trata de monitoreo, medidas urgentes e intercambio de datos entre regiones. Es casi como la vigilancia de una epidemia, solo que en lugar de un virus, se trata de pinzas. En el estado de Washington se tomaron medidas especialmente drásticas. Allí se reconoció oficialmente la invasión como una situación de emergencia. ¿Por qué? Porque todo se ve afectado. Los ecosistemas, la pesca e incluso el modo de vida tradicional de las tribus costeras. Ya no se trata de una historia sobre la desaparición de la hierba en algún lugar, sino de una historia sobre la economía y la cultura. Pero, ¿cómo se limpia el agua de la plaga del cangrejo? Utilizan perros. ¿En serio? En Washington y en la zona del mar de los Salish, utilizan a sus amigos de 4 patas para capturarlos. Pero, ¿cómo pueden ayudar en esta tarea? Los perros corren por la orilla y olfatean a los cangrejos que se esconden en el lodo, las algas o las pozas de marea. ¿Por qué algo tan exótico? No es para la captura masiva, sino para una respuesta temprana. Si se encuentra uno, significa que puede haber toda una colonia cerca. Hay un método aún más silencioso. Los científicos simplemente toman muestras de agua y buscan en ellas el ADN del cangrejo verde. Los cangrejos aún no se ven, pero ya hay rastros. Es como descubrir a un animal por sus huellas dactilares antes de que salga a la calle. Si se encuentra ADN, hay que empezar a pescar urgentemente, antes de que todo se salga de control. Pero hay millones de cangrejos en todo Estados Unidos. ¿Cómo se pueden pescar en masa? Bueno, aquí la gente lleva a cabo auténticas redadas. En bahías estrechas, estuarios y desembocaduras de ríos, los equipos entran en masa y en poco tiempo capturan decenas de miles de ejemplares. A veces a mano durante la marea baja, a veces con trampas de fondo e incluso con bombas de vacío. La tarea es sencilla: bloquear el paso y evitar que los cangrejos se extiendan más. Bueno, y en la base de toda esta guerra está lo más aburrido, pero eficaz: las trampas normales. Pequeñas, baratas, se colocan por miles y se revisan constantemente. Así es, sin ningún tipo de magia, como se han capturado millones de cangrejos verdes en Washington en los últimos años. Para ello, se cuenta con la colaboración de pescadores comerciales, comunidades tribales y voluntarios. A veces incluso se paga por cada cangrejo capturado. Y sí, este es quizás uno de los pocos casos en los que la caza de una plaga se convierte casi en una causa popular. El resultado es el siguiente: todos los estados, y se podría decir que todo el país, tienen como objetivo reducir la población de plagas verdes. ¿Pero funciona? Bueno, aquí todo es bastante interesante porque el cangrejo resulta ser una hidra. Ahora te lo explico. En la laguna Sea Drift, California, en 2014, los científicos decidieron hacer algo que parecía obvio: pescar activamente cangrejos verdes adultos y de este modo reducir su población. La lógica es irrefutable, ¿no? Menos adultos, menos crías. Pero la realidad de repente dio una sorpresa. Ese mismo año, la población no se redujo, sino que aumentó, pasando de unas 90.000 a casi 300.000 ejemplares. ¿Cómo es posible? Resultó que el problema radicaba en la propia naturaleza del cangrejo verde. Estos animales son caníbales. Los ejemplares adultos se comen regularmente a las crías, lo que frena el crecimiento de su población. Y cuando los adultos fueron eliminados masivamente con trampas, estos controladores también desaparecieron. Los cangrejos jóvenes, que antes simplemente eran devorados, de repente obtuvieron carta blanca para sobrevivir y reproducirse. En ecología, esto se conoce como el efecto hidra. Si cortas una cabeza, en su lugar crecen 2. Este experimento supuso un shock para los ecologistas y demostró algo muy sencillo: con el cangrejo verde no se puede actuar de forma directa. Lo importante aquí no es solo la captura, sino comprender quién se come a quién y por qué en este sistema. ¿Qué hicieron los científicos después? Pasaron a la gestión sostenible: capturar a los invasores verdes de forma sistemática, pero de manera que hubiera suficientes ejemplares adultos para controlar a los pequeños. ¿Y qué? ¿Funciona todo a la perfección? Es difícil de decir, pero al menos en el estado de Washington se sacaron del agua más de 1,9 millones de cangrejos en 2022. Y no hay datos que indiquen que la población de invasores haya aumentado drásticamente y sea ahora mayor que antes. Así que California ha enseñado al país una lección importante: hay que luchar contra estos bichos verdes de forma inteligente. Sin embargo, Estados Unidos sigue teniendo un gran problema: los cangrejos verdes seguirán ampliando su presencia. ¿Y eso a pesar de todas las medidas que se están tomando? ¿Cómo es posible? Sí, aquí tenemos. No me asusta decirlo.
auténticos superanimales y no simples cangrejos comunes y corrientes. El cangrejo verde no solo sobrevive, sino que se siente muy bien donde otros ya no pueden. La temperatura del agua, para él eso casi no supone ninguna limitación. Aunque esté casi helada, sobrevivirá. Aunque se caliente de repente, también. Puede soportar temporalmente un rango de temperatura de entre 0 grados y 33 a 35 grados. Y lo más importante es que sabe adaptarse rápidamente a ello. Su organismo se adapta en cuestión de semanas. Cambia el funcionamiento del corazón, el metabolismo e incluso el comportamiento. Allí donde las especies locales quedan fuera de juego, el cangrejo verde permanece y sigue viviendo como si nada. Aquí podemos recordar la salinidad del agua y decir ¡ja! ¿Y cómo se las arreglarán los cangrejos verdes si el agua es demasiado salada o demasiado dulce? Para la mayoría de los cangrejos eso es mortal. Bueno, el cangrejo verde está preparado para ello desde el principio. Tolera tranquilamente un amplio rango de salinidad, desde agua casi dulce hasta agua mucho más salada que el mar habitual. Sus branquias son capaces de regular activamente el equilibrio interno de sales e iones, por lo que no solo pueden sobrevivir, sino también cazar y reproducirse donde otras especies ni siquiera se detienen. Y aquí viene el toque final, que casi parece trampa. El cangrejo verde es capaz de obtener nutrientes directamente del agua. Los científicos han descubierto que es capaz de absorber aminoácidos disueltos a través de las branquias, y no solo de comer de la forma habitual. En la mayoría de los crustáceos esto no funciona, pero aquí sí. Esto significa que, incluso con escasez de comida o mala alimentación, el cangrejo sigue obteniendo energía y manteniéndose a flote. ¿Cómo combatir a estos superanimales? ¿Cómo detener su propagación en lugar de simplemente mantener la población bajo control? Los científicos sugieren un método en el que se han equivocado muchas veces: escapar de los cangrejos verdes con la ayuda de los animales. El invasor verde tiene un parásito como este, se introduce en el cuerpo del cangrejo, se apodera de su sistema reproductivo y de hecho castra al individuo. El cangrejo no se reproduce y no sobrevive. ¿Acaso pensaban que la gente no se daría cuenta de su debilidad? Los científicos de Estados Unidos han realizado numerosas investigaciones y han confirmado que sí que funciona, pero como suele ocurrir, con una gran salvedad. El parásito no es muy selectivo, es decir, puede infectar no solo a los cangrejos verdes invasores, sino también a las especies locales, que son miembros importantes de los ecosistemas y tienen una gran importancia comercial. En resumen, introducir el parásito en el agua es un ejemplo típico de cuando los científicos decidieron deshacerse de una especie invasora y acabaron destruyendo todo el ecosistema. Entonces, ¿no hay ninguna opción de control biológico? Bueno, hay otra. Se trata de otro cangrejo, solo que azul. Espera, ¿salvarse del cangrejo verde con la ayuda de un cangrejo de otro color? ¿Cómo funciona eso? Los cangrejos azules son una especie autóctona de toda la costa atlántica de Estados Unidos, desde Massachusetts hasta Florida. Llevan mucho tiempo viviendo en estas aguas y se han adaptado perfectamente a las condiciones estadounidenses. Pero lo más importante es otra cosa. Los cangrejos azules son auténticos depredadores omnívoros. Se alimentan de moluscos, pequeños crustáceos, larvas de peces y a veces incluso de sus competidores. Para ellos es importante que el enemigo quepa en sus pinzas. Pero, ¿cómo lograron descubrirlo los científicos? Mira, aquí está la bahía de Chesapeake. La costa este y la bahía se encuentran en la zona de distribución de los invasores verdes. ¿Y qué? Aquí no hay ninguno, porque la bahía es el hogar de una gran cantidad de cangrejos azules. Suena perfecto. El cangrejo azul es una especie comercial valiosa en los Estados Unidos, por lo que se pueden llenar las aguas con él para detener la propagación de los verdes. Pero hay un problema. El cangrejo azul también puede destruir el ecosistema. La naturaleza no es una broma, sino un conjunto de partes interrelacionadas que no se pueden mover de un lado a otro. ¿Quizás haya otra opción? Sí, la hay. Y es mucho más agradable que los parásitos y los cangrejos azules. Son las nutrias marinas. ¿Cómo pueden ayudar con las criaturas acorazadas? ¿Con sus patas? Dicen que las apariencias engañan. Pues bien, en el caso de las nutrias marinas, esto funciona especialmente bien. No son nada adorables. Bueno, quizás solo para nosotros. Por lo demás, son depredadores que aterrorizan a muchos animales acuáticos. Se alimentan de moluscos, erizos de mar y sí, también de cangrejos verdes, y con mucho apetito. La coraza de los chicos verdes para la nutria marina es, bueno, como cascar nueces. Con esas mismas patas, y también con piedras, pueden romper fácilmente la defensa tanto de los moluscos y cangrejos como de los cangrejos verdes. Un par de golpes y el peludo animal ya se está devorando al invasor. Pero hay muchos cangrejos, muchos más que nutrias. ¿Qué tan eficaces son contra la horda verde? Las investigaciones en la parte norte del Océano Pacífico han demostrado que, donde la densidad de nutrias es mayor, la frecuencia de encuentros con cangrejos verdes es significativamente menor. Como si las nutrias no dejaran que la especie invasora se instalara primero y ocupara el territorio.
Esto es especialmente notable en los estuarios y lagunas poco profundas, donde de otro modo los cangrejos se reproducirían tranquilamente y aumentarían en número. Sin embargo, hay un problema. Para empezar, no se puede soltar nutrias en cualquier lugar para que protejan de los cangrejos, ya que estas criaturas tienen problemas de población que se está intentando aumentar por todos los medios. E incluso si hubiera 1 millón de nutrias por cada estado, no serían capaces de sobrevivir en todos los lugares donde vive el supercangrejo. En resumen, no hay ninguna posibilidad de victoria total. En resumen, Estados Unidos cuenta con los avances de California, las manos hábiles de las personas, los perros, las pruebas de ADN y un gran deseo de no perder todos los salmones y moluscos del continente. Y también hay cangrejos verdes. Muchos. Y también la esperanza de que algún día aparezca un remedio mágico que destruya a todos los cangrejos verdes de una vez por todas.